Mira, el tema es que preguntábamos eso, cualquier cosa que haga el ser humano genera un impacto, ¿ya? Entonces, ampliar, hacer crecer integralmente a Caracas, pues obviamente dice, oye, ¿cuánto le costará eso al ambiente, a la naturaleza? Que en definitiva es al ser humano, porque si vamos a salvar el planeta es para que se mantenga la vida en el planeta. Entonces, bueno, ese concepto general, ¿cómo lo ves tú? A mí me encanta porque tú eres esa persona que no solamente trabaja en lo específico y coyuntural, sino que tiene una visión estructural del mundo, como lo es, y queremos saber cómo perciben ustedes el crecimiento de una ciudad cualquiera, en este caso Caracas, sin perturbar el ambiente. Tú sabes que la preocupación por un desarrollo económico, urbano, cultural, de toda índole, por un desarrollo que respete las conquistas de la humanidad de un tiempo para acá. Hubo una época en que eso no era realmente tema de interés, sino de algunos pocos. Pero, por supuesto, el crecimiento desaforado, particularmente bajo el concepto del lucro desmedido, que es característico del capitalismo, convirtió todo prácticamente en una mercancía, incluyendo nuestro planeta. Y es lo que lamentablemente vemos cuando zonas protegidas, zonas que deben preservarse para la producción del oxígeno que respiramos, el pulmón vegetal que es el Guaraíra repano, para la preservación además de especies de nuestra fauna, para la preservación de la flora, de los acuíferos, ¿verdad? Intentan ser convertidos en mercancía. Cuando ocurre lo que tú estás comentando, una zona protegida que de pronto es invadida por unos depredadores que comienzan a terracear con unas maquinarias y a levantar unos tarantines que luego comienzan a comerciar, lo que están haciendo es convirtiendo en mercancía nuestro, planeta, ese pedazo de planeta que no debería convertirse en mercancía. Es como la canción de Calle 13, ¿no? Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el amor. Sí, porque en esencia todo lo que hace posible la vida no es de nadie, es de todos. Exactamente, es de todos. Y por eso el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, que mucha gente lo ridiculiza, porque claro, viven del hoy y si acaso del mañana, pero no llegan a pensar en el pasado mañana, ¿no? La explotación desenfrenada de los recursos de nuestro planeta quizá pueda producir una riqueza efímera para algunos, pero ¿qué planeta le vamos a dejar a las futuras generaciones? Si nosotros permitimos que se convierta en mercancía el Guaraíra repano, por ejemplo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Que eso se urbanice irregular o regularmente, pues no le dejaremos montaña a las futuras generaciones, no tendremos el oxígeno que este produce y tampoco el espacio de esparcimiento, de recreación, las especies que allí habitan estarían en grave peligro. Entonces ya sabemos entonces lo conceptual que tú manejas en torno a esto. Ahora, en particular, en el Guaraíra repano, o vale decir en Caracas, entonces, ¿cómo aplicas ese concepto a la realidad urbana capitalina? Bueno, hermano, muy claro, el presidente Nicolás Maduro ha creado un órgano superior para el control de zonas de seguridad, de riesgo y protección ambiental de la Gran Caracas. Esto comprende el Guaraíra repano y también los accesos a la ciudad. Hay diversos tipos de zonas que tienen un régimen especial. Particularmente los accesos a la ciudad a través de vías expresas tienen una normativa muy estricta que limita la construcción de viviendas o locales comerciales. Estás hablando de la Caracas-La Guaira, por ejemplo, la autopista. Por ejemplo, la Caracas-La Guaira, la Gran Mariscal de Ayacucho, que es la Petare Guarenas, la Regional del Centro, también, por ejemplo, la carretera Mamera-El Junquito. En todas estas vías hemos tenido intervenciones, así como en la Cota 1000. Mira, aquí mismo, en la Cota 1000, estaban floreciendo unos tarantines, unas edificaciones que tenían prácticamente la Cota 1000 como su jardín, como su acceso, como su estacionamiento. Y eso no se puede permitir. Hay una norma que lo limita, que lo restringe, pero además, por sentido común, no es posible que unos niños, por ejemplo, estén habitando en las adyacencias de una vía expresa, claro, que corren riesgo en su vida, pero además no podemos permitir que la ciudad se nos caotice de ese modo.
Por eso el presidente Nicolás Maduro ha tomado esa decisión, designó este órgano superior, del cual yo soy coordinador. Allí participan Corpo Miranda, el gobierno del Distrito Capital, la alcaldía de Caracas, la alcaldía de Vargas, la gobernación de Vargas, el Ministerio de Transporte Terrestre, la alcaldía de Guaycaipuro, el Ministerio del Ambiente, Imparques, bomberos forestales, Ministerio de la Defensa, el Core 8, Interior de Justicia, que tiene un viceministerio de riesgos, que además el titular es la Autoridad Única sobre el Guaraíra Repano, el viceministro Leñayo. Bomberos, de verdad un ente multiinstitucional que ha sido muy valioso. Hemos realizado ya varias reuniones formales, es una instancia donde se intercambia información muy valiosa para la toma de decisiones, y hemos comenzado ya operaciones específicas a través de otra entidad que ha creado el presidente, tú lo mencionabas, sí, que es el Regimiento Especial de Seguridad de Guaraíra Repano de la Guardia Nacional Bolivariana, está a cargo del coronel Manuel Rivero, que está adscrito al Core 5, comandado, como tú sabes, por el general Manuel Quevedo, y con ellos hemos trabajado de manera armónica, muy articulada, para ir despejando estas zonas de construcciones que están en desarrollo. Eso es muy importante. En este momento hemos paralizado construcciones o ampliaciones de construcciones existentes. Es muy interesante porque muchas de ellas están deshabitadas. Uno de pronto tiene la idea de que se están construyendo un tarantín de estos porque hay una persona que necesita esa vivienda, pero resulta que muchas de ellas en realidad son un negocio. Están engordando. Están desarrollando esos tipos de viviendas inestables, vulnerables, para venderlas o alquilarlas. Son mafias que se dedican a eso. O sea, están creando como esto es mío. Claro, eso tiran un terraceo, levantan, siempre detrás de pronto de unos sembradíos, de unas matas y tal, levantan un sucucho, unos techos, unas cosas, y cuando tú te descuidas, de pronto florece. Y seguramente hay una situación amenazante ahí, no te metas ahí porque tú sabes que yo estoy ahí. Bueno, mucho, hermano, tiene que ver con el interés de lucro, claro, que es ver esa montaña, el Guaraíra Repano, por ejemplo, y decir, bueno, aquí hay una oportunidad de negocios. Si nosotros levantamos unos tarantines allí, comenzamos a venderlo, alquilarlo y obtenemos un lucro. Esa es la lógica contra la cual va el socialismo bolivariano. El legado del comandante Chávez es muy afincado en lo que se conoce como el ecosocialismo. El quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, la salvación del planeta, tiene que ver con eso. No es un asunto para ridiculizar o para la retórica, es que tenemos de verdad, tenemos una obligación con esta y con las futuras generaciones de preservar estas áreas, y además tenemos un asunto de seguridad por medio. Nosotros no podemos permitir que los accesos a la ciudad estén vulnerables ante el crecimiento descontrolado de instalaciones, por ejemplo, comerciales. No sé si tú has visto los llamados containers o contenedores, sí, que de pronto los colocan en las vías expresas y se monta un tarantín allí de venta de ciertas cosas. Bueno, en otra época era la vivienda normal de ciertos damnificados, ¿no? Esa era la vivienda que la Cuarta República le deparaba a los damnificados, y de hecho los estigmatizaban como los barraqueros, ¿te acuerdas? Sí, era un desprecio muy marcado. Ahora, el Ministerio del Transporte Terrestre, que dirige nuestro compañero Ayman El Trudi, que está incorporado a este órgano, va a habilitar espacios en las vías expresas, la autopista regional del centro, la Gran Mariscal de Ayacucho, específicos para la atención de conductores, para servicios que puedan salir adecuadamente, sin peligro, de alimentación, sin peligro, con estabilidad, digamos, que no ponga en riesgo ni la seguridad de las mismas personas que lo usan, ni de la vía sobre la cual. Ahora, hay dos cositas que estaba pensando mientras tú conversabas, y es una, ¿qué es lo primero que ustedes observan, o sea, a pepa de ojo, como decimos nosotros, una apreciación preliminar acerca del problema? Mira, te trajeron unas cosas aquí, unos recursos gráficos para soportar lo que estás diciendo. Sí. Bueno, mira, ¿qué es lo primero que aprecian ustedes del problema? Es decir, cuando tú llegas a un sitio y dices, oye, aquí hay un problema, pero lo principal es esto. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué hacer con la gente que ya está montada allí? Porque hay gente que siente vulnerabilidad, ay, me van a quitar de aquí, de mi casa. Ajá. Claro, son dos fases, Luis Guillermo. Cuéntame. La primera, como te dije, es la paralización de las construcciones en desarrollo, que contempla, por cierto, la retención de maquinaria. Hay que advertirle a las empresas que se dedican a alquilar maquinaria de construcción que tengan cuidado, porque cuando sean pilladas haciendo trabajos en zonas que están protegidas, pues van a ser retenidas, puestas a la orden de la Fiscalía, y son muy útiles para la Gran Misión Vivienda de Venezuela.
así como los materiales ser a las señoras y señores que venden materiales de construcción, ojo, mosca con estar trasladándolos hacia zonas protegidas, porque ese material además es muy útil para la gran misión Vivienda Venezuela. Buen entendedor, pues. pocas palabras. Yo quisiera mostrar algunas de las gráficas, mira, ¿ves? Estas son algunas de estas edificaciones que se han conseguido, ya estaban, digamos, levantadas, pero como tú ves, no hay signos de habitación. Mira, aquí se iniciaron actividades con el regimiento Guaraíra Repano en la carretera Mamera El Junquito, en la carretera Panamericana, en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Petare Guarenas, a la altura del Terminal de Oriente. También en la autopista regional del centro, en las inmediaciones de Tazón, en la Cota 1000, en la avenida Boyacá. Y uno puede observar distintas zonas donde abundan construcciones, digamos, precarias, con maquinaria, materiales de construcción. Acá tenemos algunas otras láminas que muestran el estado de estas edificaciones. Aquí vemos al coronel Manuel Rivero, que es el comandante del Regimiento Especial de Seguridad Guaraíra Repano. Tenemos 600 hombres, Luis Guillermo. Y mujeres también. En este caso entiendo que son hombres nada más los que están en el regimiento especial. Por las condiciones complicadas. Pero la idea es que del presidente Nicolás Maduro, que ha dado la instrucción, es que se eleve a 1000 incluso, para que haya todavía más capacidad de control sobre todas estas zonas y particularmente sobre el Guaraíra Repano, que como tú sabes, además tiene unas potencialidades para que la ciudadanía se esparza, haga deporte, montañismo, fines de semana en familia, y esto amerita pues que haya la seguridad suficiente, y este regimiento está encargado pues de brindar esa seguridad. Antes de hacerte la siguiente pregunta, vamos a recordar que estamos siendo, digamos, tomado nuestro mensaje por la Radio del Sur, con la gente despierta. Donde no habrán podido ver las fotografías, obviamente. Claro, pero tus palabras son muy gráficas, muy descriptivas, propias de un locutor. Bueno, mira, entonces ellos van a su programación, van a hacer sus noticias y eso. Si quieren, sigan con nosotros, porque no solamente va a quedar Ernesto Villegas, después viene Bacenta Geldine, que nos va a hablar acerca de cómo se están moviendo las fuerzas imperialistas en torno a los intereses que siempre están buscando. Que creo que, por cierto, lo que está pasando en Caracas no se aleja mucho de los intereses imperialistas, porque el crecimiento urbano, el consumismo, el capitalismo, tiene que ver mucho con el desorden en las ciudades. Y ese podría ser el tema que pudiéramos conversar en la próxima parte, entre todos por Venezolana de Televisión. Y bueno, esto lo hago para que ellos corten allá, ¿está bien? Ya, seguimos acá. Ernesto Villegas está con nosotros. Ministro, ¿cuál es entonces el eje central de este asunto? Porque como le acabo de decir, detrás de todo esto está un problema cultural. Un problema cultural que fue generado justamente por el modelo económico y modelo político en consecuencia. O sea, nosotros necesitamos crecer, nosotros necesitamos acumular, tenemos que hacernos ricos a como del lugar, y este espacio es el lugar ideal para hacernos ricos. O sea, el capitalismo, pues. No importa que destruyamos, no importa que tomemos cosas de los demás, porque ese es nuestro modelo. Eso existe, persiste también el modelo capitalista. Estamos luchando contra él, pero es un hecho. Todavía no lo hemos eliminado. ¿Cómo se lucha con esa propuesta de destrucción que implica el capitalismo versus una propuesta de equilibrio como es el socialismo? Bueno, fíjate tú, el gobierno bolivariano tiene autoridad moral para llevar adelante este tipo de operaciones, precisamente porque contra la lógica del capital ha venido desarrollando como idea y proyecto insignia del comandante Chávez y ahora de nuestro presidente Nicolás Maduro, la gran misión Vivienda Venezuela. En Venezuela se construye para darle vivienda a los más humildes, a los más pobres, a las personas, por cierto, que han perdido sus casas en lugares vulnerables, en faldas de las montañas, en los cauces de los ríos. Y precisamente la gran misión Vivienda Venezuela ha venido resolviendo el drama, la crisis humanitaria que se presentó con las lluvias torrenciales del año 2010, y esa autoridad moral de haber construido para los más humildes le permite al gobierno bolivariano decir, epa, mosca,
no hay excusa ni justificación alguna para que zonas protegidas sean ocupadas ilegalmente, invocando ni el derecho a la vivienda ni el derecho al libre comercio, para aquellas tarantines que son dedicados a la comercialización, a la explotación comercial de algún rubro. El gobierno bolivariano tiene las alternativas para que aquellas personas que tengan dificultades para acceder a una vivienda, que cada vez son, digamos, más grandes estas dificultades, de acuerdo con la lógica del capitalismo, los precios especulativos que se presentan habitualmente, pues tienen la alternativa, la opción de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Ayer nada más estábamos entregando apartamentos a personas que pasaron un tiempo en el refugio, el núcleo de desarrollo Fabricio Ojeda, en Catia. De modo pues que aquí se trabaja a dos manos, una atendiendo la necesidad natural, la necesidad y el derecho que tienen las personas a una vivienda digna, y al mismo tiempo ejerciendo autoridad en estas zonas donde no pueden desarrollarse viviendas, donde no pueden desarrollarse actividades. Y las que ya están ubicadas, que están en lugares sensibles, que ya están en el Guaraíra Repano, que tienen además años, quizás ya tienen un microambiente allí, ya hay una especie de comunidad, hasta, quién sabe si hasta el Consejo Comunal tendrán. Bueno, entonces, fíjate, ¿qué se hace con esa gente? Bueno, es que justamente por eso hay un órgano superior para el control de zonas de seguridad, riesgo y protección ambiental. Allí confluyen distintos organismos. Nosotros hemos incorporado al Ministerio de las Comunas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque allí hay que trabajar entendiendo también la realidad social nuestra. Y vendrán otras fases del desarrollo del trabajo de este órgano que tiene que ver justamente con esto, las comunidades ya asentadas. En esta primera etapa nosotros nos hemos concentrado en la paralización de aquellas construcciones que estén en desarrollo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos primero que saber de qué se trata, cuál es ese universo. Por ejemplo, en el Guaraíra Repano hay comunidades históricas asentadas que se dedican al cultivo. Está, por ejemplo, la zona de Sanchorquís, Galipán, donde ahí se siembra la lechuga que nosotros comemos, por ejemplo. Esas son comunidades que tienen un tratamiento específico, determinado. Son comunidades rurales dentro del área metropolitana de Caracas, incluso dentro del municipio de Libertador, también del estado Vargas, porque recordemos que el Guaraíra tiene dos caras, la cara sur y la cara norte. Correcto. Pues bueno, esas digamos, comunidades tienen un tratamiento específico. En modo alguno está en cuestión su derecho a permanecer allí, porque además han estado por generaciones. Distinto es el caso de otras áreas que han venido siendo explotadas de manera incontrolada y que amenazan con, digamos, poner en riesgo la preservación del Guaraíra Repano, porque no obedecen a la lógica, digamos, de las comunidades rurales históricas de allí, sino que obedece más bien a esta otra dinámica de la mercantilización del suelo del Guaraíra, que lo pretenden convertir en una mercancía. Esas tienen un tratamiento diferente. En todo caso, va a ser un trabajo de largo plazo. En modo alguno, la idea es, digamos, actuar a troche y moche frente a comunidades establecidas, pero lo que sí es cierto es que hay una decisión de ejercer autoridad, de no permitir ni un rancho más, ni un tarantín más en el Guaraíra Repano y en los accesos a la Gran Caracas. Trabajaremos de la mano con las distintas instancias del gobierno bolivariano para atender los casos específicos de comunidades con cierto tiempo de asentamiento, pero no vamos a permitir que esta situación se expanda, se, digamos, extienda de manera que ponga en peligro el Guaraíra y la vida, pues, en esta parte de nuestro país tan importante que es la gran capital. Hay lugares del mundo, no sé si estoy equivocado, no sé si es Toronto, Quebec, ¿qué ciudad de Canadá que las consideran ciudades ecológicas, que tienen tantos servicios adecuados a la preservación del ambiente, que bueno, que ya las consideran ciudades modelo en conservación del ambiente? Nosotros queremos que así sea el Parque Bolívar. Tú sabes que el comandante Chávez le regaló a la ciudad 102 hectáreas de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, que por decisión del comandante Chávez van a ser el Parque Bolívar. Ese cuento, digo, si yo fuera, digamos, un periodista de oposición, ese cuento es viejo. Bueno, vale, pero ¿cuándo fue que empezó esa idea? Por supuesto que una operación compleja de intervención urbana, como es la conversión de una base aérea en un parque,
tiene que tomar su tiempo, porque no es un asunto para tampoco abordarlo a troche y moche, y por eso tiene que tener su fase. Por ejemplo, para poder mudar la Comandancia General de la Aviación, hay que construirle su sede a la Comandancia General de la Aviación. La pista, por cierto, se va a conservar, la pista para situaciones de emergencia, para la ciudad capital, pero ese Parque Bolívar, que ya tú puedes observar cómo va creciendo el puente que ha de unir el Parque Miranda con el Parque Bolívar, el Parque del Este con la Carlota, pues debe tener esa característica que tú has mencionado. Sería como el modelo, un epicentro de lo que se quiere. Tiene que ser un parque con características ecológicas. Hay gente que le gusta, otros que no, el término ecosocialismo, pero en todo caso que tenga esa inspiración. Porque el socialismo debería ser ecológico por naturaleza, o sea, el socialismo implica. Pero puede también tener una desviación depredadora del ambiente, en este caso no. Por ejemplo, debería ser un parque donde haya agua para el consumo humano, a través de bebederos, en toda su extensión, de modo que no haya la necesidad, es más, que esté prohibido el expendio de potes plásticos desechables, que son una amenaza para el ambiente. A lo sumo una cantimplora que se pueda llevar. Exactamente, que tú reutilizas, pero esas botellitas desechables causan un daño tremendo. Tú después las ves en las costas de nuestras playas, porque terminan muchas veces en los ríos y terminan contaminando. En todo caso, un parque que tenga esas características, ese es el propósito que llevamos. También tenemos, por cierto, una máquina que es una procesadora de escombros, que te permite, en lugar de desechar los escombros que van a generarse producto de las demoliciones, para producir agregados. Es una máquina que tritura los escombros, separa los metales y te produce cierto grado piedras, pues, de distintos calibres, llamémoslo así. Tú puedes calibrarla para que te dé unas piedras más grandes, unas piedras más pequeñas o hasta polvillo. ¿Qué te sirve para la fabricación? ¿Cómo no? Eso nos va a permitir que las losetas, las losas de las caminerías, por ejemplo, puedan ser fabricadas con el producto de la demolición de las obras que actualmente existen en la Carlota. Bueno, Ernesto, mira, tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Ahí está, ya llegó a hacer Argeldines, tenemos muchas cosas que decir, tú tienes muchas cosas que hacer. Gracias por haber venido, de verdad que ha sido muy interesante y de verdad que no envidio ese desafío en el que estás metido, pero espero que tú lo hagas muy bien, como siempre lo has hecho en todas las cosas. Gracias. Es una buena estela de tu capacidad y de tu eficiencia. Gracias. Guillermo, quisiera sencillamente reiterar, ¿no? A ver. Ni un rancho más, ni un Tarantín más. Los contenedores están siendo removidos de las vías expresas, las construcciones, las ampliaciones que se detecten van a ser paralizadas, como en efecto ya ha comenzado a realizarse. No va a haber, digamos, tolerancia con este tipo de construcciones ilegales, porque lo que está en juego es la preservación de la seguridad integral de nuestro Guaraíra Repano y de los accesos a la gran ciudad, a la Gran Caracas.